Egipto está colmado de secretos, maravillas arqueológicas e innumerables leyendas del mundo antiguo que aún prevalecen en nuestros días y que de tanto en tanto cobran sentido y fama. El día de hoy hablaremos de los misterios de Tutankamón. Falleció aún en la adolescencia, hacia 1323 años antes de nuestra era. Fue encontrado por un arqueólogo, Howard Carter, pero varios sucesos extraños acontecieron tras el hallazgo. La expedición de Howard en el Valle de los Reyes dio con la tumba de Tutankamón tras largos años de búsqueda. Carter había intuido que el entierro se encontraba intacto, oculto bajo toneladas de escombros. En febrero de 1923, habían despejado los tesoros del primer gran cuarto de la tumba. El equipo accedió a la cámara funeraria. Al arqueólogo le costó mucho contener sus ganas de abrir la puerta y seguir adelante, pero su expedición tenía un financista, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, lo que venía abarcando con sus fondos desde hace años, y se molestaría mucho si no estaba presente cuando se abriera la tumba. Así que Carter ordenó rellenar nuevamente la escalera mientras llegaba Lord Carnarvon, y durante sus días de espera Carter no se movió del campamento por temor a que la tumba sufriera un saqueo en su ausencia. Al día siguiente de su llegada, excavaron la escalera y Carter le mostró a su mecenas la inspiración de la puerta. Se trataba de la tumba de Tutankamón, un niño a los 18 años, históricamente intranscendente, pero hijo de Akenatón, el hombre que había intentado instaurar el monoteísmo en el Egipto del siglo XIV a.C. El 26 de noviembre, Carter, Carnarvon y el ayudante del arqueólogo, Arthur Callender, miraron al interior a través de una pequeña abertura que hicieron en la esquina superior izquierda de la piedra. El primero en hacerlo fue Carter, iluminado con una vela. Se abrieron entonces los sellos de los sacerdotes egipcios. Habían colocado 3200 años antes. Lo que vieron al explorar los maravilló. Había cofres, tronos, altares y divanes, hasta sumar cerca de 5000 objetos. Encontraron otra puerta sellada, flanqueadas por 2 estatuas de Tutankamón, que llevaban a la cámara del sarcófago. Todo esto estaba intacto, salvo por las consecuencias del paso del tiempo. En miles de años nadie había entrado a esa tumba. Carter tenía una tarea faraónica por delante, y no podía hacerla sola. Pidió ayuda a otro arqueólogo, Albert Lidgoth, del Metropolitan Museum de Nueva York, que trabajaba en una excavación de las cercanías, y este prestó parte de su equipo, incluyendo a Arthur Mace y el fotógrafo Harry Burton, mientras que el gobierno egipcio envió al químico analítico Alfred Lucas para que se sumara. Lord Carnarvon no podía imaginar que su muerte sería la primera de una cadena que daría lugar a la maldición de la tumba de Tutankamón. Al poco tiempo, Lord Carnarvon sufrió una sorpresiva neumonía que terminó con su vida el 5 de abril. Aparentemente, el aristócrata había recibido la picadura de un mosquito y este cortó la picadura mientras se afeitaba con su navaja. El corte le causó una infección que derivó a una septicemia y murió a causa de la infección. Desde el anuncio del descubrimiento, se publicaron en todo el mundo varias anécdotas. La primera de ellas afirma que mientras Carter esperaba impaciente la llegada de su financista, en la fecha en que terminó de excavar la escalera subterránea que conducía al sepulcro, el canario que Carter tenía como mascota fue devorado por una cobra, símbolo del poder faraónico. Según esta historia, alguien dijo que eso era un mal presagio, pero el arqueólogo, hombre culto y racional, desechó el comentario con una sonrisa de desprecio y la exploración continuó. Se dice también que en la entrada de la tumba se encontraba una inscripción que advertía sobre la maldición del faraón Tutankamón. Quien osara o profanara el templo, que fue destinado al descenso del faraón, sufriría enfermedades imposibles de detectar y curar, por lo que la muerte sería su única escapatoria. Después de la muerte de Lord Carnarvon, algunos miembros del equipo fallecieron en los años siguientes, situación que no parecía extraordinaria, considerando que la mayoría de ellos contaba con la edad avanzada para ese tiempo y que la medicina de la época aún no contaba con antibióticos, que hoy damos por sentados. Los hechos se fueron agrandando, alterando y torciendo para construir un mito cada vez más espectacular. Algunos declararon que la tumba contenía hongos venenosos que se introdujeron en las vías respiratorias, quienes encontraron a la cámara funeraria. Se ha propuesto inclusive que las sustancias nocivas de diversos tipos habrían sido introducidas en el sitio antes de sellarlo, condenando así a la muerte a los ladrones que interrumpieron buscando el tesoro.
Los que han realizado estudios en el interior de la tumba han arrojado resultados negativos, tanto para esas sustancias como para microorganismos potencialmente peligrosos. Adicionalmente, del equipo involucrado en la exploración, solo Lord Carnarvon enfermó de neumonía, descartando la posibilidad de que en el aire de la tumba fuera tóxico. Algunas versiones de la muerte de Lord Carnarvon afirman que a la misma hora de su fallecimiento, la ciudad entera del Cairo quedó a oscuras por causa de un apagón. Otras fuentes dicen que sus últimas palabras fueron: «He escuchado su llamado, ahora debo seguirlo». También se llegó a decir que al examinar en detalle la momia del faraón, se encontró que tenía la marca de una picadura de mosquito, en el mismo lugar donde había sido picado Lord Carnarvon. Medio año después de la muerte de Carnarvon, su medio hermano, Aubrey Herbert, también falleció y había presenciado la apertura de la cámara donde se encontraba el sarcófago. Era hombre de salud frágil, pero la coincidencia llamó la atención y los creyentes de la maldición lo atribuyeron a la venganza del faraón. Arthur Mace, que se había sumado al equipo luego del descubrimiento, murió en el Cairo sin que los médicos pudieran explicar la causa. Albert Lidgoth, el arqueólogo del Metropolitan Museum de Nueva York, que cedió parte de su equipo a Carter, perdió la vida a causa de un infarto en 1934. George J. Gould, un arqueólogo invitado por Carter a visitar a la tumba, empezó a sufrir accesos de fiebre muy elevada. Pocos días después de su regreso de Egipto falleció. El secretario de Carter, Richard Bethel, murió de un ataque cardíaco en Egipto pocos meses después del descubrimiento de la tumba, y su padre se suicidó al recibir la noticia. Además, se señalaron otros casos de hombres que padecieron asfixias, derrames cerebrales, diabetes, insuficiencia cardíacas y malaria. La maldición incluso se cobró una víctima que nunca había estado siquiera cerca de la momia. En uno de sus viajes a Londres, Carter le regaló a su amigo, Sir Bruce Ingram, varios objetos procedentes de la tumba. Pocos días después, su casa se incendió. Sir Douglas Reid, el radiólogo encargado de estudiar la momia, es otra de las víctimas que tradicionalmente se adscriben al maleficio. Se afirma que tras visitar a Egipto, enfermó gravemente y murió. Desafortunadamente, a pesar de que Reid fue comisionado para realizar las radiografías del cuerpo, este nunca pudo salir de Europa. Los altos niveles de radiación a los que se había expuesto durante los años minaron su salud al grado de forzarlo al descenso en los Alpes suizos, donde falleció tras una operación en 1924. Howard Carter murió en 1939, más de 15 años después del descubrimiento y a 7 años de haber concluido la catalogación de todos los objetos pertenecientes a Tutankamón. Cuando se le consultaba respecto a la maldición, su respuesta solía ser: «Yo habría sido la primera víctima». Hasta sus últimos días, Howard Carter, el arqueólogo más famoso de Gran Bretaña y uno de los más renombrados del planeta, el descubridor de la tumba intacta del joven faraón, siempre sostuvo que el culpable de inventar la leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón fue Sir Arthur Conan Doyle, por entonces el pináculo de la fama por el éxito editorial de los relatos protagonizados por Sherlock Holmes. Lo culpaba, no sin razón, de ser el inventor de esa maldición, para él inexistente, que empañaba el brillo de su descubrimiento. La novelista británica Mary Corelli se sumó al asunto con una teoría supuestamente científica que no negaba la maldición. En una carta que escribió al periódico New York World, aseguró que conocía ciertos textos antiguos que hablaban de venenos depositados en las tumbas egipcias para aniquilar a quienes lo profanaran. Otra teoría fue de la científica Ross Fellowes, quien decía que las muertes sucedieron debido al envenenamiento por radiación procedentes de compuestos naturales como el uranio, al igual que otros desechos tóxicos. Cabe recordar que durante 3000 años, la tumba permaneció sellada completamente, por lo que se generó un ambiente propicio para la descomposición de estos elementos, y se concentró en la recámara sin tener salida. Según explicó, el contacto con este tipo de sustancias peligrosas pudo causar distintos tipos de cáncer. Se detalló que los niveles de radiación de las tumbas egipcias era 10 veces mayor de lo que se considera saludable en la actualidad para el ser humano. Este mismo estudio se reprodujo en otros sitios similares, como las pirámides de Giza y las sepulturas subterráneas de Saqqara. Se asoció una intensa radiactividad con 2 cofres de piedra. El profesor Robert Temple, que colaboró en el trabajo de la investigación, explicó que los cofres estaban hechos de balsato, que era una fuente puntual de radiación, a diferencia de los niveles naturales del lecho de piedra caliza circundante. Por su parte, Fellowes escribió: tanto las poblaciones del Egipto contemporáneo como las del antiguo Egipto
Se caracterizan por una incidencia inusualmente alta de los cánceres hematopoyéticos, de huesos, sangre y linfa, cuya principal causa conocida es la exposición a la radiación. Así se le relató la versión científica y descartó un hecho sobrenatural. Gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, comparte, dale like y síguenos en las redes sociales. Esperamos que tengan una noche llena de Centric Horror